Nos dice en el libro de San Mateo capítulo 25 versículo 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos las pondrá a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, venid, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque yo tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve yo desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me vinisteis a visitar. Entonces los justos le responderán diciendo al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Ilumina hoy sus vidas. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo pasó esto y vinimos a ti? Entonces respondió el rey: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque yo tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Yo fui forastero y no me recogistes. Estuve desnudo y no me cubristes. Estuve enfermo pasando necesidades. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿En qué momento? Entonces le responderá diciendo el Señor: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Apartaos de mí al fuego eterno. Y los justos vengan a mí. Vengan a la vida eterna. Vuelvan buenos y se dan su voluntad. Señor Jehová, que el que escuche tu palabra por medio de Jesucristo. Les cuento que leímos cerca de 16 versículos bíblicos y casi que no nos dimos cuenta cuántos versículos leímos, ¿cierto que sí? No sé cuántos de ustedes, amigos y amigas que me están escuchando, lograron entender algo de lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le estaba diciendo a los discípulos, dándoles a entender algo muy, pero muy poderoso, que es el juicio de las naciones. ¿Qué es el juicio de las naciones? Recuerdan que ayer estábamos leyendo cuando los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y le decían: ¿cuándo va a ser el fin de todas las cosas? Porque va a haber un fin, escuchen bien. Este planeta tan hermoso que conocemos nosotros, con plantas verdes, que conocemos con paisajes, con agua en abundancia, este planeta va a tener un fin. Señor Jehová, ilumina hoy sus... Y los discípulos y la gente le preguntaba al Hijo de Dios: ¿cuándo va a ser el fin del sistema? ¿Cuándo va a ser el fin de todo? Entonces él le decía: tranquilos, no se preocupen. Escuchen, presten atención.
van a venir personas haciéndose pasar por mí. Van a decir que son Cristo y a muchos van a engañar. Van a haber temblores en diferentes naciones. Van a haber muchos desastres, muchas tribulaciones. Va a haber hambre, mucha escasez. Va a haber mucho sufrimiento. El sol no va a alumbrar, la luna, etc. ¿Recuerdan de lo que estuvimos hablando ayer? O sea, todas esas señales que mencionó en los versículos anteriores que estamos leyendo, era para demostrarle a los discípulos y a la gente que estaba escuchándolo de que el fin del siglo sí se iba a dar en algún momento, pero que tenían que pasar todas estas cosas, incluyendo también el conocimiento de todas las naciones en el mundo entero. ¿Cuál conocimiento? Ese que nosotros estamos obteniendo en este momento. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿De dónde vino el Hijo de Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios y cómo se llama Dios? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Será que me bautizo o no me bautizo? ¿Existe Satanás, los demonios, sí o no? Cuando tengamos ese conocimiento, todos y toditas las naciones en el mundo entero, no sé cuántos países existan en este momento, no sé cuántas tribus existan en este momento en las grandes montañas de aquí de Colombia y de otros países. Pero la palabra dice que cuando llegue el evangelio, escuche bien, cuando llegue esta palabra que estamos leyendo hoy a todas las naciones para testimonio del Hijo de Dios, entonces llegará el fin. Pero también, obviamente, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, los temblores, guerras, nación contra nación, sufrimientos, etc. Pero también va incluido el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando todo el mundo, escuche bien, todas las personas obtengan este conocimiento, entonces el fin del sistema llega. ¡Pah! Y cuando llega el fin del mundo, entonces ya no hay más oportunidades para nosotros. En este momento tenemos muchas oportunidades. Recuerdan que la oportunidad de vivir eternamente inició con Adán y con Eva. Ellos tenían que ser eternos. Pero como ellos desobedecieron a Jehová, entonces ese sistema, o sea, la vida eterna se les arrancó, se les quitó la vida eterna por el castigo que se les impuso a ellos por haber pecado. Jehová le dijo: no comas del árbol del medio del huerto, y ellos comieron del árbol del medio del huerto, o sea, desobedeciéndolo y retándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de la desobediencia viene la muerte y también la perdición, las enfermedades, etcétera, ¿cierto? Entonces, después de ahí ya la vida eterna ya se había molido, o sea, no teníamos oportunidad nosotros, los seres humanos, de vivir eternamente. Es por eso que más adelante Dios dijo: me arrepiento de haber hecho o de haber creado la humanidad. Y entonces Él envía un diluvio para destruir la humanidad. Pero Él no se arrepentía de haber creado la humanidad por cualquier cosita. El problema es que los hombres y las mujeres estaban tan pero tan dañadas que pues lógicamente Él no hallaba qué hacer, y pasando muchos siglos, porque Él no toma las decisiones así como nosotros de la noche a la mañana, ¿cierto? Él toma las decisiones pero pasando siglos, porque Él es muy paciente, o sea, Dios es amor, Dios es paciencia. Entonces, para Él tomar una decisión de esas tienen que pasar muchos, pero muchos años. Y dijo: me arrepiento de haber hecho la humanidad y la voy a destruir. Ahí es cuando llega el diluvio y destruye casi a toda la humanidad y deja solamente a una sola familia, que es la familia de Noé. Mas sin embargo, él, a pesar de que miraba que toda la humanidad estaba torcida, la mayoría, mas sin embargo vio a la familia de Noé como una pequeña esperanza. Y dio la oportunidad para que la familia de Noé sobreviviera en el tiempo del diluvio. Todas las personas, la mayoría de las personas, la mayoría de los animales, todo ser vivo, pues murió debajo del agua en el diluvio. Entonces quedó la familia de Noé, y de ahí ya se empiezan a propagar ellos hasta llegar al punto en el que nos encontramos nosotros.
Pero es que Él dio muchas oportunidades y nos sigue dando muchas oportunidades, porque después de Noé recuerdan que Él también destruyó una ciudad llamada Sodoma y Gomorra por la misma situación, porque la gente empezó, o sea, cuando arrancaron del corazón de Noé, de la familia de Noé, empezaron a guardar la palabra de Dios, eran muy obedientes, eran bien. Pero pasando el tiempo se fueron torciendo poquito a poquito, hasta que llegaron a depravarse de una manera impresionante, que volvió y pasó la misma situación que pasó al inicio. Cuando Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. En este caso, yo creo que Dios no es bíblico, pero yo creo que Él posiblemente pudo haber pensado: me arrepiento de haber dejado a la familia de Noé. ¿Cierto? Porque fue de la familia de Noé que vienen los descendientes de los que vivían ahí en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Estaban mal, pero mal es mal. Tan mal estaban ellos que cuando llegaron dos ángeles, estos hombres que vivían en esta ciudad querían violarlos. Estaban mal, re mal. La verdad. ¿Por qué llegaron dos ángeles pasándose como cualquier ser humano? Porque estos dos ángeles iban con un propósito, y era de sacar a la familia de Lot, que dentro de la ciudad era el único. Lot y su familia eran los únicos que pues creían en Dios y que estaban haciendo las cosas más o menos bien. Señor Jehová. Y entonces Dios envió a estos dos ángeles para que fueran y lo sacaran a él, a Lot. Pero las demás personas no tuvieron esa oportunidad y fueron consumidas con fuego, y murieron cantidad y miles de personas que estaban ahí. Que muchas personas de nosotros llegaríamos a pensar: pero increíble, porque ahí murieron hombres, murieron mujeres, murieron niños, murieron animales, etcétera, ¿cierto? Dentro de Sodoma y Gomorra. O sea, viéndolo por un lado negativo, o sea, humanamente pensaríamos: pero Dios es malo. Porque ¿cómo va a acabar con toda esa gente en esa ciudad? Es que el punto es que si lo vemos así, pues solamente por encimita, pues sí, obviamente vamos a ver a un Dios malo. Pero es que el punto es que se le habían enviado, escuchen bien, se le habían enviado evangelistas, evangélicos, etcétera, etcétera, los cuales les predicaban a estas personas: vea, póngase firme, póngase derechito, mujer con mujer, hombre con hombre, no mate, no robe, no mienta, ame a su prójimo, no le haga daño a él. Señor Jehová. 1 año, 2 años, 3 años. Recuerdan que les dije que Dios no castiga en el momento como nosotros, o sea, a las 24 horas o a la hora, no. Dios es paciencia. Tienen que pasar muchos años y muchos siglos para Él tomar una decisión de estas. Porque es que ya no ve ninguna salida. O sea, Él busca por un lado, busca por el otro y no hay salida. Eso es como cuando usted dice: no, hermano, yo ya estoy aburrido con usted, porque ya con usted no hay remedio. Y llegan y dicen esta palabra: árbol torcido no se destuerce. ¿Sí han escuchado esa palabra? Es cuando uno ya se le calmó la paciencia y uno dice: no, aquí ya no hay arreglo. Es como cuando usted tiene un teléfono celular. Mire, escuche bien, este es un ejemplo. Usted tiene un teléfono celular y se le dañó de repente, ¿cierto? Lo llevó al técnico. Cuando lo sacó del técnico, usted lo usó unos 8 días y volvió y se le dañó de otra cosa. Entonces usted lo lleva nuevamente al técnico. Lo trae nuevamente, a los 15 días vuelve y se le daña. Lo lleva otra vez al técnico, pero resulta que va invirtiendo más dinero de lo que vale el teléfono celular nuevo, ¿cierto? Entonces un día usted se pone a meditar y se pone a pensar, después de haber enviado el teléfono celular muchas veces al técnico, dice: no, pero es que este berraco teléfono me está saliendo muy carito ya. O sea, él ya no tiene remedio. Entonces, ¿qué hace usted con el teléfono que ya no tiene remedio? Algunos, cuando ven esa situación, lo toman y dicen, mejor dicho, lo estrello contra el piso. Que se dañe por completo. Otros lo hacen y lo echan al bote de la basura amablemente, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando uno ha invertido tiempo y dinero y mucho tiempo de su vida
pues tratando de arreglar o solucionar el problema del teléfono, pero no halló la solución. Lo mismo pasa con Dios, pero Dios es más paciente que nosotros, porque nosotros no tenemos paciencia. Los seres humanos somos impacientes. Dios es amor y Dios es paciencia. Para Él tomar una decisión tal como usted la tomó con el teléfono celular de echarlo a la basura, eso para Él se demora muchos siglos, muchos años. Él no fue simplemente soltar el fuego en la ciudad de Sodoma y Gomorra y consumir a esa gente, ya no. Para Él haber tomado esa decisión, Él tenía y entendía y tenía muy claro que esas personas no se enderezaban por nada del mundo. Entonces tomó esa decisión. Cuando pasan unas calamidades tan grandes en el mundo como terremotos, temblores y eso, muchas personas dicen es la naturaleza, ¿cierto? Pero otras personas dicen eso es un castigo de Dios, ¿cierto? ¿A cuál de los dos le creemos? Las dos pueden tener razón. Pero también es posible que a esa ciudad donde sucedió el temblor y se la tragó la tierra, Dios pudo haber enviado muchos evangelistas, testigos de Jehová, pentecostales, movimiento misionero mundial, Dios habla hoy, Jesucristo la única esperanza, adventismo, etcétera, etcétera. Porque es que Dios le habla a uno por medio de muchas personas. En nuestras vidas. No solamente elige una sola misión, no. Dios nos habla por medio de muchas personas, muchas congregaciones. Desde que le hablen de Dios, si usted vea que es bueno lo que le están hablando, es Dios que está hablando a través de esa persona. Posiblemente aquella ciudad la había bombardeado Dios de palabra, diciéndole corríjanse, enderécense, no le hagan daño al prójimo. Mire, esto es el resumen de todo lo que Dios nos enseña en la Biblia. Ama a Dios sobre todas las cosas y llama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume toda la palabra de Dios. Pero como la gente no entiende simplemente diciéndole ámese usted, ama al prójimo, llame a Dios, entonces uno tiene que desarrollar un texto, mejor dicho, gigantesco, darle una vuelta por allá, pasar y por acá y por todas partes para poderle dar a entender más o menos a una persona lo que Dios quiere con usted o lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Es por eso que existe mucha palabra dentro de la Biblia, porque si solamente hubiera un versículo que diga ame a Dios sobre todas las cosas y ame al prójimo como usted mismo, las personas no lo llegan a entender bien. No lo llegamos a entender bien. Posiblemente esa ciudad que hubo un temblor y que se la tragó la tierra, que pueden ser ciudades antiguas que estén registradas en la Biblia o pueden ser ciudades actuales en algún lugar del mundo que haya sucedido esto. Entonces puede ser, escuchen bien, que Dios esté en ese lugar y que diga ya hasta aquí llegué, muchos años, muchos siglos vengo hablándole a estas personas por medio de Julano, por medio de Sultano, por medio de aquel, por medio de aquel, no me han querido entender, entonces voy a acabar con esta ciudad. Y Él no quiere nada malo con nosotros, únicamente que no le hagas daño al prójimo, que lo ames. Únicamente que no ames a otros dioses, o sea, que no seas idólatra. O sea, amar una estatua de fundición, o sea, ¿qué le vemos a eso? Adorar una estatua de fundición de una persona que posiblemente fue más pecador que nosotros. O no una persona, un demonio, digámoslo más claramente ahí, porque es que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios actúa, escuchen bien, Dios actúa, pero con muchos años después de haber informado que se arrepintieran, pero como no lo hacen, entonces Él en ese momento entonces aplica esta situación de lo que pasó en el diluvio y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios cuando a Jesús le preguntan cuándo es el final del sistema. Y entonces Él empieza a hablar, habrán temblores, habrán guerras, nación contra nación. Pero la venida, hay un punto muy clave acá, mira, que yo quiero que ustedes y que pues Dios me permita a mí no olvidarme jamás. Dice, pero la venida del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, la venida no la saben ni siquiera los ángeles del cielo. Mire, que es muy interesante este punto para que se lo guarden en su corazón. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo de Dios.
¿Quién estaba hablando en ese momento cuando decía esto? Era el mismo Jesús. Estaba diciendo, mi venida, o sea, él estaba diciendo el Hijo del Hombre, pero estaba refiriéndose a él. Mi venida no la saben ni siquiera los ángeles del cielo. Ni siquiera yo sé en qué momento voy a venir por los escogidos. Entonces los discípulos se preguntaban, bueno, si los ángeles no lo saben y tú tampoco sabes la venida, cuándo es que vas a venir, entonces ¿quién lo sabe? Y Jesús les dejó muy claro, les dijo, el único que sabe cuándo voy a venir yo aquí a este planeta Tierra nuevamente es el Padre. ¿El Padre de quién? Hay un solo Padre llamado Jehová, que es el Padre de Jesús, el Hijo de Dios. O sea, el único que tiene claro y que sabe cuándo es la venida de Jesús aquí al planeta Tierra, la segunda venida, es Él, Jehová, el Padre de Jesús. Ni siquiera Él sabe cuándo va a llegar acá nuevamente la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Cuáles son las ovejas y cuáles son los cabritos? Aquí se está refiriendo a dos razas de animales, ¿cierto? Las ovejas y los cabritos. Pero hay una semejanza y está hablándole a los seres humanos. Las ovejas son las personas que se están portando bien y que están haciendo la voluntad de Dios aquí en el planeta Tierra. Y los cabritos son aquellos que se enaltecen y dicen, a mí me importa un comino lo que diga ese señor evangélico, ese señor cristiano. Yo hago mis cosas y punto. Esos son los cabritos, o sea, los rebeldes. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pondrá las personas buenas a su derecha y los cabritos los va a poner a la mano izquierda de él. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejitas, a los que se portaron bien: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nombre de Jesús. Ahí es cuando está juzgando a las personas buenas y a las personas malas. Él le dice, vengan, benditos de mi Padre, vengan, vengan. Pase para acá, herede usted la vida eterna. A disfrutar de la vida eterna, ya no se va a morir más. Usted no se va a morir más, va a vivir eternamente. Las personas que están cansadas de este mundo dicen, uy, qué dolor vivir eternamente. Que a través de tu palabra, si yo no hallo qué hacer ni siquiera con estos 45 años que he vivido, estoy aburrido de vivir. Dicen algunos. Ahora, ¿cómo va a ser para vivir toda la vida eterna? Y algunos que están sufriendo y batallando dicen, no, yo mejor no le hago caso a Dios. Yo mejor no le hago caso y voy a hacer barbaridades para no vivir eternamente, porque es que estoy azarado en este planeta, estoy aburrido con estos pocos años que tengo. No quiero la vida eterna. Y tienen mucha razón. Es que si nosotros viviéramos eternamente tal como estamos viviendo ahora, que constantemente nos da gripa, que constantemente nos da dolorcitos de espalda, de estómago, de cabeza, pues nadie va a querer vivir eternamente. ¿Sabe cuál es el punto acá? El punto es que usted cuando llegue a ese momento donde le diga a Dios, venid a mí y vaya a este lado a la vida eterna, usted tiene que entender que usted no va a tener gripe, que usted no va a tener fiebre, ni dolores, ni nada. O sea, todo va a ser perfecto. Todo va a ser perfecto y va a llegar a la plenitud, tal como cuando inició este reino, o sea, terrenal. Cuando inició este reino terrenal escuchen bien, la palabra de Dios dice que habían bestias del campo, y en esas bestias del campo podemos referirnos nosotros a los dinosaurios, a los leones, a los animales gigantes, enormes, esos que se comen la gente. Las bestias del campo, cuando habla en el libro de Génesis, eran en ese tiempo, iniciando el reino, eran vegetarianos. Ellos no comían carne ni tenían malos pensamientos. Igualmente los seres humanos no tenían malos pensamientos. Adán y Eva dormían en el campo y los leones, los tigres, los dinosaurios, los tiranosaurios, como usted quiera llamarle a las bestias del campo, a los gigantes, estos dormían con ellos, con Adán y con Eva. Es más, Adán le tomaba y le ponía la mano en la cabeza a un león y lo acariciaba y jugaba con él. Lo mismo con las bestias del campo, con los animales más grandes.
Él era amigo de los animales. Y a ese mismo punto tenemos que llegar nosotros, porque esa fue la idea. O sea, la idea de preparar este mundo no es para echarlo al olvido, sino para permanecer como Él lo quería anteriormente. ¿Quién es Él? Pues nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pasar por toda esta situación. Tenemos que ser malos, tenemos que ser buenos, tenemos que enfermarnos, tenemos que sufrir, tenemos que gozar, tenemos que pasar por toda esta situación para nosotros un día llegar a la perfección. Y cuando lleguemos a la perfección, entonces esas mascoticas que ya estoy mencionando, que en este momento si usted va y le pone la mano a un león, el león se lo come a usted. Pero en aquel tiempo usted va a poder acariciarlo, va a poder abrazarlo y estar juntamente con él. Usted no va a sentir dolores, sufrimientos, nada de eso. Entonces ahí sí dan ganas de uno vivir y eternamente. ¿Por qué? Porque usted no va a sufrir. Usted va solamente a disfrutar, señora que me está escuchando. Entonces, cuando el Señor le dice, venga para acá, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, es a disfrutar. Usted solamente va a disfrutar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué usted hereda el reino de Dios? Según este versículo bíblico, versículo 35, dice, porque yo tuve hambre. Y mire quién está hablando. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque yo tuve hambre y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí a visitarme. Los discípulos estaban aterrados en ese momento. Y las personas que estaban ahí estaban aterradas. ¿Por qué? O sea, Jesús, el Hijo de Dios, hablaba como en parábolas, que casi uno no lo entiende. Y ellos tampoco. Por eso le preguntaban los discípulos, Señor, pero nosotros, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Nosotros no recordamos eso. Ilumina hoy sus vidas, que tus siervos les enseñen. Nosotros dices que te vimos sedientos y te dimos de beber, pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? Si al contrario nosotros andamos contigo y eres tú el que nos da el techo. Tú dices que te vimos desnudo, pero dime cuándo te vimos desnudo, Señor. Tú dices que te cubrimos, dime cuándo. ¿Cuándo te vimos enfermo? Nosotros no te hemos visto enfermo, Señor. Ahora, mucho menos en la cárcel. Nos estás diciendo que estuviste en la cárcel y que nosotros vinimos a ti, ¿cierto? Pero nosotros nunca te hemos visto en la cárcel, Señor. Eso es lo que le decían los discípulos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo estas palabras. Y en el versículo 40 dice, respondió Jesús, dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él se estaba refiriendo que si usted en este momento ha salido a un pueblo, a un municipio o a algún barrio de la ciudad y vio a una persona que estaba desnuda y fue y le compró una ropa, así sea de segunda mano, no importa, y se la llevó y le dijo, tome, vístase, porque lo estaba usted mirando que estaba temblando. O si usted llegó a un restaurante, estaba usted cenando y miró a una muchacha o a un muchacho o a un señor o a un niño con los ojitos todo tristes mirándolo a usted, ni siquiera le está pidiendo a usted, pero de repente con la mirada le está diciendo tengo hambre, y usted lo llamó a esa persona y le dijo venga, siéntese conmigo y almorcemos. O si usted un día se le ocurrió y dice pues yo no tengo familia en la cárcel dicen que están todos los malos, los violadores, etc. Aquí está hablando de una persona que está en la cárcel, mire. Y si usted un día se le ocurrió ir a la cárcel y dijo yo quiero visitar a un preso, no los conozco pero yo quiero visitarlos, y usted fue y se compró unos paquetes de galletas, se compró unos dulces, etcétera, los entró a la cárcel y allá usted repartió esas bananas o esto y empezó a hablar con algunas personas de allá, no sé de qué, pero a usted se le ocurrió hacer eso. Ahí es cuando Jesús está refiriéndose a las demás personas. Escuche. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed. Cuando una persona llega a la puerta de su casa y le pide un vaso de agua a usted, ¿usted qué hace? Usted llega y le dice, no, yo no tengo, chao. Claro, es comprendible porque a usted le da miedo que de pronto esa persona sea un atracador, ¿cierto? Es que en este tiempo está tan mal la situación también que a uno le da miedo. Pero
puede ser una persona mala la que está ahí queriendo entrar a su casa, pero también puede ser una persona que verdaderamente tiene sed. Entonces, ¿cuál es el sistema ahí? ¿Qué tiene que hacer usted ahí? Cierre la puerta y dígale, ya vengo con el vasito de agua. Vaya, abra el grifo, llene un vaso de agua y lléveselo y dígale, vea, con mucho gusto, tómeselo en el amor del Señor. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, dice, muchas gracias porque me diste de beber. O sea, Dios está pensando en todos. No importa si es un asesino, si es un fornicario, si es un adúltero, no importa. Es la creación de Dios. Y si nosotros podemos ayudarlo, ayudémoslo. Dios nos premia a nosotros por ayudar a esas personas. Por eso es que hay un versículo bíblico que dice que si alguien te da en la mejilla derecha, póngale la otra. Porque Él está pensando, no está pensando en una persona buena gente. O sea, si te dan un puño, pues póngale el otro lado para que le den el otro puño. Él está pensando en una persona que le gusta golpear y le gusta aporrear al prójimo. O sea, Dios piensa en todos. No importa, como les digo, si esa persona necesita ayuda y usted dice, no, yo no ayudo a ese fulano porque esa persona es pésima, es mala. Y yo que voy a ayudarlo, que se joda. No, nosotros tenemos que ayudar a las personas. Eso es lo que nos enseña aquí. Las ovejitas, las que van al lado derecho en el fin de los siglos, cuando Jesús esté en este sistema del juicio de las naciones, las ovejitas son estas personas que les estoy mencionando, los que ayudan a las demás personas sin importar quién sea. Y los cabritos son los que hacen lo opuesto a lo que hacen las ovejitas. Si una persona le pide un almuerzo, usted llega y le queda mirando, le dice, no, ¿sabe qué? Lárguese, váyase de acá. Usted huele mal, no, váyase de aquí. O sea, los cabritos son los que piensan en ellos nada más. Los que piensan simplemente yo primero, yo segundo, tercero yo. Esos son los cabritos. Egoístas. O sea, el que piensa yo, es una persona egoísta, ¿cierto?